Muy buenos días a todos. Son las 9:01. Tenemos 10 personas en sala y yo creo que mm, esperemos unos 5 minuticos, unos 4 minutos más a que entre el resto de personas y damos inicio al webinar. Eh, Así que nos volvemos a ver en unos 4 minutos, si les parece. Las personas que están entrando, que acaban de entrar, estamos dándole unos minutos hasta las 5 para que empecemos. Ya hay 15 personas en sala. Démosles un minuto más a ver eh, quién más entra y a las 9:05 empezamos. Bueno, muy bienvenidos. Pues segundo, arreglar esta cámara un poco. Muy bienvenidos al webinar con Merida y Acción Verde. Siendo las 9:05, hay 13 personas en sala. En la medida en que vayan entrando las demás personas, vamos, eh, vamos siguiendo básicamente. Entonces voy a dar comienzo al webinar. Pues muy bienvenidos todos. Muchas gracias a Mide por estar acompañándonos y ofrecer la plataforma. Van a ver los asistentes que es un sistema muy interactivo que nos permite saber quiénes están en sala y qué tipo de intereses tienen. Vamos a presentar entonces riesgos y oportunidades de la no deforestación, la reglamentación de la no deforestación de la Unión Europea para exportadores colombianos. Lo siguiente, pues, es mostrar la agenda, básicamente la introducción, que es la que estamos haciendo en este instante. Hay dos muy breves encuestas, les decía, para saber qué organizaciones o qué tipo de personas están en sala.
y otra segunda para ver en qué estadio del proceso de debida diligencia ADR están, en qué proceso están. Y seguidamente va a hablar César sobre la deforestación en Colombia y la institucionalidad para la Unión Europea y la EUDR. Seguidamente habla Pablo Mendoza, retos comunes en el cumplimiento de la EUDR y sus soluciones. Dada la experiencia de Meridia transcontinental hacia África, pues es importante oír qué retos comunes existen para Colombia allí. Y finalmente cierro yo con cómo Acción Verde asiste en cartografía y lo que nosotros llamamos la tropicalización de los correctivos, es decir, bajar estos planes de acción al nivel local y cómo esa acción lleva a potenciar un mercadeo verde en los mercados europeos. Finalmente cerramos con preguntas y respuestas y esa es la sesión del día de hoy. Este es el corredor, asociado técnico de la Corporación Acción Verde. César tiene mucha experiencia en sector forestal, sectorial, acuerdos de no deforestación, experiencia en Ministerio de Agricultura y otras actividades que lo hacen idóneo para estar con nosotros. Pablo Mendoza, gerente de desarrollo empresarial de Meridia, que como bien les mencionaba, tiene experiencia transcontinental, en qué tipo de problemáticas son las que enfrentan los exportadores de países de África, Asia y ahora Latinoamérica. Y yo soy el director ejecutivo de la Corporación Acción Verde y básicamente lo que voy a buscar es cómo asistir o presentarles cómo Acción Verde asiste a las empresas en el componente cartográfico, en los planes de acción y cómo llevar eso a una mercadeo verde. Entonces, sin más, creo que procedamos a la primera encuesta. Entonces, lo que deben hacer es hacer clic en sus pantallas, ¿verdad? Es lo que entiendo, Manon. Deben hacer clic en donde ustedes vean que se identifican. Si hay 17 personas, deberíamos ver algo de acción en la pantalla. Sí está, no va bien. Ok. Nos están diciendo, ellos están en Amsterdam, están 7 horas adelante y pues estamos, ahora sí dice Manon. Entonces, si nos puedes volver a poner mano en las preguntas. Yo no las veo. Ah, están respondiendo. Qué pena, yo como no estoy tras bambalinas, pero no estoy viéndolos. Entonces, démoslos unos minutos para saber quiénes están con nosotros hoy. Unos minutos, no unos segundos, para saber quiénes están con nosotros hoy. Y eso nos va a mover a la siguiente encuesta, que es saber en qué estadio del proceso están los asistentes también. Listo. Entonces hay un 20% de organizaciones de productores y cooperativas, 10% de exportadores y traders, hay casi un 30% de ONGs, academia y sociedad civil y proveedores de servicios. No hay ningún organismo internacional, ninguna entidad pública. Muchas gracias, Manon. Eso nos da ya una idea de cómo dirigirnos a la audiencia. La siguiente encuesta es ¿en qué estadio están del cumplimiento de la debida diligencia? Entonces, démosles unos segundos más. Si se dan cuenta, es básicamente en qué estadio están entre desconozco del todo, conozco, pero no hemos avanzado mucho, sí hemos avanzado, pero tenemos problemas, estamos ya trabajando con alguna organización,
estamos muy prestos o muy pronto a entregar la diligencia. Eso nos da una idea de qué estadio de trámite está el auditorio. Unos un par de segundos más. Si nos dan sus respuestas y en unos 10 segundos cerramos esta segunda encuesta y arrancamos ya con el webinar. Listo, ya Manon nos va a publicar. Está 50% parcialmente listo, la mitad. Un alto porcentaje, casi el 40%, no está seguro en qué estadio está. Interesante porque eso les va a permitir entender cómo podríamos asistirlos. Y algunos, un 13%, están entre, un poco más, un menos, un 11%, están en un proceso, pero no lo han terminado. Entonces creo que el centro del cuadro, en excepción del 11% que está ya completamente terminado el proceso. Entonces, tenemos un grupo mixto, lo que nos da pie a que César nos arranque su presentación. Y yo con esto nos veremos en unos minutos. César, por favor, toma la pantalla y la palabra. Perfecto, Juan Manuel, muchas gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias a Meridia por todo el soporte técnico de esta presentación, a todo el equipo que está detrás de este esfuerzo. En mi caso, como lo mencionaba Juan Manuel hace unos minutos, César Corredor, soy asociado técnico de Acción Verde y he tenido experiencia en este tema de cero deforestación aquí en Colombia y en el tema de EUDR desde hace unos años, vinculado a diferentes organizaciones, instituciones, tanto del sector público como del sector privado. En esta primera parte yo quisiera que nos pusiéramos en la misma página, que estuviéramos en el mismo lugar de información con respecto a qué es la EUDR, pero además a cuál es la situación actual de Colombia y de los sectores colombianos de cara a los requerimientos que van a empezar a regir a partir del 1 de enero de 2026, luego del aplazamiento que hubo inicialmente. Esta normativa que desde junio de 2024 estableció como fecha de arranque para su implementación el 1 de enero de 2025, pero después de algunas discusiones al interior de la Unión Europea, se retrasó ese comienzo para 1 de enero de 2026. ¿Qué es la regulación europea? ¿Qué busca? Esto hace parte de un ejercicio amplio que se ha venido llevando a cabo desde la Unión Europea, que se conoce como el Pacto Verde Europeo. Y uno de los pilares más importantes es precisamente esta regulación, la EUDR 1115, que tiene como objetivo evitar que productos que lleguen al mercado europeo tengan trazas de deforestación, que hayan contribuido a la deforestación o a la degradación forestal. Esos dos conceptos, si bien están relacionados, no son exactamente iguales. Por cuestiones de tiempo no entraré mucho en ese detalle. Y sobre todo proteger los ecosistemas y la biodiversidad que en últimas tienen un impacto fundamental, un impacto muy fuerte sobre todo lo que viene ocurriendo en torno al cambio climático. Esta regulación incluyó una serie de sectores. Los que ustedes ven en azul son sectores que se ven afectados en el caso de Colombia, dado que ya vienen realizando exportaciones hacia el mercado europeo. Pero básicamente son aceite de palma, que ciertamente Colombia es un exportador importante hacia la Unión Europea, soya, madera, que también exportamos a ese mercado, carne bovina, que si bien ya hemos empezado a exportar a otros mercados, todavía no a la Unión Europea, café,
que también es importante para nosotros, cacao, que también tiene una relevancia significativa, y derivados como cuero, chocolate y muebles, que también están aquí incluidos. La Unión Europea va a hacer una revisión periódica. Luego de los cambios que hubo en fechas, hay que ver cada cuánto se va a hacer esa revisión, pero lo cierto es que puede haber otros sectores que sean incluidos al cabo de unos años, digamos, bajo esas revisiones que se irán realizando. Otro elemento importante es la fecha de corte. Lo que se espera de los productos que lleguen al mercado europeo es que no tengan trazas de deforestación posteriores al 31 de diciembre de 2020. Se estableció esa fecha como fecha de arranque para hacer las revisiones. Hay la capacidad tecnológica de parte de la Unión Europea para establecer ese historial y revisar el cambio de uso del suelo que ha ocurrido, y por esa razón se determinó esa fecha. ¿Esto qué implica para las empresas? Y esto es lo importante, y es, digamos, donde queremos mandar el mensaje muy, muy claro y muy fuerte de que se requiere un acompañamiento y se requiere una asesoría por parte de las empresas. Y es que se debe presentar una debida diligencia, que es básicamente demostrar que no existen precisamente esos riesgos y esas trazas de deforestación en los productos que se llevan hacia el mercado europeo. ¿Para qué? Para evitar que haya sanciones por el incumplimiento de esa prerrogativa que se generó. Entonces, la idea es que las empresas puedan evitar multas, confiscaciones e incluso la posibilidad de excluirse del mercado europeo. Avancemos. Otro elemento del que quisiera hablarles es acerca del comportamiento de la deforestación en Colombia. Ciertamente Colombia es un país que tiene un riesgo o por lo menos una relevancia en este tema muy fuerte por encontrarse en el bioma amazónico. Colombia, digamos que en los últimos 30 años ha perdido del orden de 5 millones de hectáreas. Eso más o menos representa un promedio de 150.000 hectáreas por año que se han perdido durante este tiempo. Ha habido una mejora, una reducción, digamos, en esos montos de deforestación. Vemos en la gráfica que ustedes ven ahí en esta diapositiva, en la parte de arriba a la derecha, un aumento muy importante durante la mitad de la década anterior, pero digamos que en los últimos años se ha venido haciendo un esfuerzo importante. Pasamos de niveles de 180.000, 200.000 hectáreas año a niveles de 79.000 en el año 2023 a 113.000 en el año 2024. El incremento fue significativo, se habla pues, de ahí sale la cifra del 43% que se ha mencionado en estos días en los medios. Pero por fortuna, digamos, si uno lo compara con lo que venía ocurriendo, pues hay una reducción importante. Sin embargo, pues siguen siendo cifras que generan preocupación y que es la razón por la cual la Unión Europea definió esta normativa. Las causas directas están asociadas principalmente a acaparamiento de tierras, a ganadería mal realizada, ganadería ilegal en muchos casos, la construcción de infraestructura, de carreteras en esas zonas también de manera ilegal. Y eso, digamos, que es lo que genera el principal riesgo en el caso de Colombia, sobre todo en ciertas zonas. Ahí vemos algunos de los núcleos en Caquetá, Putumayo, algo en Guaviare y en Meta, en Chocó, en el Catatumbo, que es ahorita uno de los núcleos donde hay mayor preocupación. Entonces, eso es, digamos, lo que viene ocurriendo, es el panorama de la deforestación en este momento en Colombia. Adelante. Sin embargo, el país tiene algunas fortalezas institucionales que quisiéramos destacar, porque de eso es de donde nos tenemos que agarrar para mostrarle a la Unión Europea que Colombia tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos que se le vienen. Lo primero es el sistema de monitoreo de bosques y carbono con el que cuenta el IDEAM. Es un sistema robusto, todavía, digamos, con algunos retos importantes en materia de precisión y de oportunidad de la información. Colombia también es un país que desde hace ya varios años tiene una legalidad ambiental importante. La ley de delitos ambientales que se promulgó en 2021 es un ejemplo de ello.
E igualmente tiene una fortaleza gremial significativa. Si uno compara los gremios colombianos y el acompañamiento que le dan a los sectores productivos en nuestro país, pues encuentra que es una fortaleza frente a otros países, frente a otros mercados, donde de pronto no hay esa misma capacidad institucional. Igualmente, Colombia ha venido trabajando en construcciones colectivas y en mucha cooperación, digamos, que ha llegado al país. Los acuerdos de cero deforestación que mencionábamos hace un momento son un ejemplo de ellos, son un ejemplo de un trabajo mancomunado entre sector público, sector privado, cooperación internacional, que creo que también es destacable y ha hecho, digamos, un esfuerzo para empezar a ayudarle a los empresarios y a los productores colombianos en el cumplimiento de esta normatividad. Y por ejemplo, a raíz de ese esfuerzo, existe ya un protocolo de monitoreo, reporte y verificación que fue publicado a finales de 2024. Existe una guía para el sector financiero también en temas de deforestación que se ha venido trabajando, de manera que ahí hay unas oportunidades y unas fortalezas con las que cuenta el país. Y cierro con los retos. Que están en esta última diapositiva para darle paso a Pablo, y que básicamente nos muestran algunos de las acciones que están pendientes por realizar por parte del país. Lo primero, generar incentivos, mecanismos de incentivos y esquemas de finanzas verdes mucho más fuertes. Eso nos está faltando, que haya realmente un trabajo en este primer frente. Lo segundo es posicionar al país como un país de bajo riesgo. Creo que ahí tenemos un reto importante en materia de información. Todas esas fortalezas que mencionábamos hace un momento son importantes, cacarearlas, como decimos en Colombia, expresarlas con más fuerza. Hay análisis que se han hecho a nivel sectorial, por ejemplo, para palma de aceite y para algunos otros sectores que muestran la baja relación que hay entre los sectores productivos y la deforestación. Pero esto no sirve de nada si no tenemos un buen trabajo, primero de análisis de riesgos y segundo, una debida diligencia que soporte esa información. Esto también tiene un trabajo importante a nivel de territorialización, donde hay la necesidad de trabajar ya no solamente a nivel sectorial, sino a nivel de paisaje y a nivel de territorios para fortalecer las capacidades del país. Y eso debe estar acompañado por esfuerzos, por capacidades mucho más sólidas en materia de monitoreo y trazabilidad. Las dos cosas son fundamentales y ahorita seguramente tanto Pablo como Juan Manuel hablarán algo de eso. Y por último, el tema de legalidad. La debida diligencia incluye no solamente aspectos de georreferenciación, sino también aspectos legales. El cumplimiento de las normas legales a nivel local es uno de los elementos que la Unión Europea va a analizar y en ese sentido hay unos avances que se han hecho a través de una mesa de trazabilidad que se ha venido desarrollando, pero hace falta un poco más de información, unas guías, digamos, que le ayuden a los sectores productivos justamente a tener claridad acerca de cuáles son las normas y cómo se deben cumplir esos requerimientos que van a empezar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Paro por ahí para darle paso a mis compañeros. Entonces, nuevamente muchas gracias por la atención y la compañía de todos ustedes. Adelante, Pablo. Excelente, muchas gracias, César. Mucho gusto, es un placer para mí el poder estar aquí con ustedes el día de hoy representando a Meridia. Antes de empezar, me gustaría pedirles que por favor nos vayan compartiendo todas las preguntas que tienen en el chat. Estas las vamos a ir abordando al final de la sesión, así que por favor no se esperen hasta el final, vayan compartiéndolas para que las podamos ver en el chat y mi equipo las va a abordar al final de la sesión. Para los que no nos conocen, Meridia es una compañía originaria de los Países Bajos, específicamente de Ámsterdam, y estamos especializados en recopilar, analizar y verificar información de campo para múltiples propósitos. Entre ellos, obviamente, el compliance con la EODR, pero con un valor diferenciado contra otras soluciones que se encuentran actualmente en el mercado. Y ese valor diferenciado es que nosotros realmente conocemos la realidad de la situación en el campo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro origen. Cuando empezamos operaciones hace más de 10 años,
desarrollamos justamente una solución que nos permitió mapear alrededor de 3,000 fincas en África Occidental, específicamente en Ghana y en Costa de Marfil, con el propósito de otorgar títulos de propiedad a los agricultores de esos países. Y a raíz de esta experiencia, nos pudimos familiarizar con todos los retos que tiene recopilar información de campo confiable. Y esto es justamente lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, hay mucho que compartir y quizás empezar haciendo mención nuevamente al campo, que es el origen de Meridia. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es un resumen básicamente de los aprendizajes que tenemos a lo largo de más de 10 años recopilando, verificando información para múltiples propósitos, pero que el día de hoy también lo tomamos como aprendizaje para desarrollar una de las metodologías y soluciones más aceptadas, más completas del mercado para cumplir con la EUDR. Entonces, en resumen, básicamente lo que hace Meridia día a día es identificar cuáles son los retos y los riesgos que están relacionados con los aspectos claves de la EUDR y proporcionar soluciones para mitigarlos. Entonces, voy a hablar de 3 categorías que son las que están ahí, que es calidad de la información de campo, deforestación y legalidad. Entonces, empezamos con la calidad de los datos del campo, que yo diría que es pues el parteaguas de lo que se debe abordar para poder cumplir con la regulación, porque aquí es donde inicia todo. ¿Por qué? Porque si no tienes información de campo confiable, ¿cómo puedes estar seguro o segura de que no tienes algún tema relacionado con deforestación? Y en Meridia tenemos un sinnúmero de casos que les podemos compartir, verificando información en más de 40 países a nivel mundial, en donde les sorprendería pues, la cantidad de casos que nos llegan todos los días, en donde nos comparten, por ejemplo, coordenadas de fincas que están en medio del mar o en medio de la ciudad, de una ciudad en los casos más extremos, aunque afortunadamente también esos son los menos, pero los más comunes son los que ven ahí en pantalla, que son traslapes o sobreposicionamientos con áreas residenciales, geometrías sobresimplificadas, que es ese triángulo que ven ahí en pantalla también, que obviamente pues esto indica que pues, es una finca que no cumple con las características suficientes para justamente cumplir con la EUDR. Vemos muchos traslapes de polígonos, vemos muchos polígonos que también sufren de autointersecciones, que también es un tema que se menciona justamente en la EUDR y que nosotros que ya hemos tenido oportunidad de hacer el testing en la plataforma donde se tiene que subir esta información, también ese es un tema que se va a ir monitoreando. Entonces, todos estos temas relacionados con la calidad de los datos se presentan en aproximadamente 12% de toda la información que nos comparten. Entonces, 12% de... ¿podemos regresar un segundito? Sí. Entonces, 12% de más de 3 millones de parcelas o de fincas que nos han compartido nuestros clientes a lo largo de más de 10 años cuentan con algún tipo de estos problemas. Entonces, es muy importante abordar este tipo de problemas para después poder dar una opinión concreta, confiable, relacionada con deforestación o con legalidad. Ahora sí seguimos. Entonces, en materia de deforestación, una vez que ya hemos resuelto los temas relacionados o los riesgos relacionados con la calidad de información, que es normalmente el advice, las sugerencias que le damos a nuestros clientes, ahora sí podemos detectar deforestación. Entonces, en promedio, nosotros identificamos que aproximadamente únicamente el 2% de las parcelas que nos comparten no cumplen con o tienen deforestación de acuerdo específicamente a la definición de la EUDR. ¿Y por qué es importante hacer referencia a esta definición? Porque si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar mapas públicos, usualmente lo que nos comparten nuestros clientes es que estos detectan una mayor cantidad de deforestación, pero por eso es muy importante tener el contexto de lo que piden deforestación específicamente en el contexto de la EUDR para poder detectar esta con mayor precisión. Y entonces, en ese sentido, en Meridia nos hemos asociado con la compañía llamada Space Intelligence, sobre la cual tenemos unos mapas comerciales que tenemos también a través de nuestro socio ICE, de Intercontinental Exchange, con la cual podemos dar una opinión mucho más precisa acerca de si existe o no deforestación en estas cadenas. El tema de legalidad, que sin duda es un tema pues, de los más controversiales. Aquí nosotros en donde nos enfocamos es en detectar algún tipo de riesgo relacionado con áreas protegidas
o sobreposiciones, traslapes con comunidades indígenas. Esto lo aplicamos por medio de una serie de test en tiempo real, que es lo que llamamos, en donde ustedes van a poder revisar de manera casi automática o inmediata si existe algún tipo de riesgos relacionado con este tipo de temas. Y afortunadamente para nuestros clientes, únicamente menos del 1% de todas las fincas que nos comparten tiene un traslape con alguna de estas fincas, con alguna de estas áreas protegidas, perdón. Entonces, ese es un tema, pues sí, relativamente menor, pero nuevamente es importante tomar como parteaguas resolver primero los temas, los riesgos relacionados con la calidad de la información, para después poder dar una opinión verídica acerca de la legalidad de estas fincas. Entonces, una vez que nosotros hemos aplicado nuestra metodología y hemos aplicado esta serie de test, lo que nosotros proporcionamos a nuestros clientes es un vistazo de manera general, primero en todo el conjunto de datos que nos comparten, y después también un vistazo específico del nivel de riesgo por cada una de las fincas que forman parte del conjunto de datos que nos comparten nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en que nuestros clientes pueden tomar acciones específicas para resolver los temas que nosotros hemos podido identificar. Entonces, una vez que resaltamos los riesgos, también proveemos las soluciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? En materia de deforestación y legalidad, hay varias actividades que se pueden hacer. Está la parte de actividades detectivas, que puede ser como primera instancia comprobar si las parcelas agrícolas se traslapan, por ejemplo, con áreas protegidas o tierras indígenas, o si también hay deforestación en ellas, y verificar si la documentación relativa, si hay documentación o permisos legales que avale que efectivamente no hay ningún tipo de riesgo. Como segunda instancia, se debe aplicar actividades correctivas, que puede ser, pues sí, participar con los proveedores, acercarse a las comunidades, que es donde se cosechan estos productos que nos llegan aquí al mercado europeo, y solicitar documentación legal que falte. Pueden ser contratos, pueden ser permisos, pueden ser causas más concretas de deforestación, por ejemplo, errores en los datos. Y todo esto se debe hacer con miras a buscar no excluir a los proveedores. Entonces, nuestra recomendación es justamente buscar llegar hasta las últimas instancias, buscar los últimos permisos, buscar realmente identificar las causas de los riesgos que nosotros hemos identificado antes de excluir a estas fincas del mercado europeo. Y como tercer paso, pues obviamente aplicar medidas de mitigación para los riesgos que efectivamente hayamos detectado, y buscar su remediación y supervisión continua para asegurarnos que a largo plazo no va a haber ningún tema que nos permita, ser excluidos del mercado europeo. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, la replantación de árboles, establecer mecanismos específicos, exigir documentación para las actividades en zonas sensibles, pero sobre todo tener ese acercamiento con las comunidades y, en caso de ser necesario, también buscar que las fincas que hayan tenido algún tipo de riesgo, algún tipo de problema, pues puedan ser reubicadas en un área en donde sea legal. Entonces, todo este tipo pues primero de la identificación de riesgos y segundo de las resoluciones que se deben aplicar para mitigarlos, lleva tiempo. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir. A veces en América Latina pecamos de confiados, pecamos de no pasa nada, tenemos tiempo, faltando 5 minutos para la hora es cuando debemos tomar acción, pero lo que nosotros vemos trabajando ya a lo largo con una solución específica para la ODR por más de 2 años, dando consultoría a clientes de talla mundial, resolviendo estos temas de riesgos y sobre todo también apoyándolos en temas para resolver estos retos, es que estas resoluciones normalmente llevan mucho tiempo en ser aplicadas de manera efectiva. Entonces, tenemos clientes con los que ya hemos trabajado por más de, pues yo diría casi 1 año o incluso 1 año, que han enfrentado muchos retos justamente aplicando estas resoluciones que les hemos compartido. ¿Por qué? Porque no se tiene esa cultura de atender las necesidades que la regulación EUDR desafortunadamente nos ha pedido para seguir exportando al mercado europeo. Entonces, para resumir, para cerrar, mi recomendación, mi sugerencia es que se empiece cuanto antes. Para eso también nuestros socios de Acción Verde, que Juan Manuel va a explicar en unos minutos, tienen mucho expertise para dar justamente sus primeros pasos, pero una vez que se haya abordado el tema de recopilación de la información,
les sugerimos empezar cuanto antes con su verificación para que así no tengan ningún problema con el cumplimiento con la regulación. Y ya por último, una más. Sí, entonces ya por último, queremos hacer disponibles para ustedes una serie de recursos que pueden ver en pantalla, pueden escanearlo con su celular, pero también tengo entendido que mi equipo los va a compartir en el chat. Entonces no se preocupen, los links también van a estar disponibles por ahí para que ustedes puedan empezar desde hoy viendo qué recursos pueden ya empezar a implementar para prepararse para cumplir con la EUDR. Listo, muchas gracias. Ahora sí, Juan Manuel. Pablo, fabulosa presentación, muy amable. Entonces, como se dan cuenta, estamos llevando el webinar de manera que los asistentes entiendan la connotación forestal de Colombia y los problemas que tenemos y cómo la solución está en manos de esta alianza entre Merida y Acción Verde. Yo les voy a hablar de cómo asiste Acción Verde en el tema cartográfico, que Pablo hizo una increíble exposición y para los colombianos nos es muy familiar esa problemática cartográfica. También les vamos a hablar de cómo vamos a traer esos planes de acción correctivos. Que tengo mi alarma aquí de tiempo andando. Disculpen. Y entonces, cómo esto que presenta Merida en esos criticidad alta, media, baja, criticidad alta, media y baja, y los vamos a volver unos planes de acción localizados, o lo que hemos dicho, tropicalizados. Y en ese ejercicio de poner en acción los planes correctivos, vamos a ofrecerles la capacidad a los exportadores de potenciar su mercadeo verde en Europa. Estados Unidos va en camino con seguridad, lo mismo que Gran Bretaña. Entonces, sin más, lo que queremos entonces es asistir para que la información que ingrese a la plataforma Merida sea óptima. Todos hemos oído en matemáticas que lo que uno le inyecte a la fórmula, depende de lo que uno le inyecte a la fórmula, saldrá un resultado u otro. Esto es exactamente igual. Entonces, la optimización de la calidad de la cartografía se vuelve fundamental. Y para eso hay que revisar la criticidad de los riesgos cartográficos. Si está sobre un mapa, si podría... por favor, recuerden que si tienen preguntas las pueden poner en el chat. Entonces, hacer una revisión de la criticidad de esos riesgos cartográficos. Están sobre una ciudad, están sobre un pueblo, están sobre un resguardo indígena, qué tipo de problemas se están enfrentando, y eso nos lo da una primera revisión con Acción Verde. Seguidamente, el tema de la legalidad. La legalidad es un problema que tiene Colombia, el mundo entero realmente. Esta mañana en Caracol Noticias estaba hablando el exdirector de Planeación Nacional sobre el tema de la problemática del catastro en Colombia y el uso del suelo asociado al catastro. Entonces, es un problema que Colombia está atendiendo, pero todavía tiene falencias. Siguiente, Manon. Entonces, algunas de las características, digamos, de errores es tener el datum incorrecto, no aplicar la transformación adecuada entre sistemas, omitir la validación con puntos de control geodésico, no considerar la proyección cartográfica adecuada, traslape, sobreposición de polígonos, entre otros varios. Entonces, ¿qué es lo que hace Acción Verde? Y tenemos en sala a Estefanía, que nos asiste con su experiencia cartográfica y en sistemas de información geográfica, para que nuestros clientes tengan el acompañamiento y la experticia de Acción Verde, que tiene más de 15 años en el sector forestal y obviamente con mucho trabajo cartográfico. Entonces, este es nuestro primer paso, es que la información que ingrese a la plataforma de Merida sea óptima. Si no es óptima, los resultados van a ser subóptimos. Siguiente, mano. Entonces, el componente de la legalidad, obviamente plantear que Acción Verde va a llevar a predios de productores de cacao, café y demás exportadores de pequeños, de minifundios y predios familiares a la legalidad
sería pretencioso. Lo que estamos diciendo es que vamos a buscar los mecanismos que existen en Colombia para que esos predios puedan presentarse ante la Unión Europea de una forma en que el plan de acción al que se comprometen tenga asociado una tenencia. Y eso se vuelve muy importante. No un certificado de libertad y tradición, sino una comprobación de tenencia, y en eso Colombia tiene una legislación bastante clara, dada su atraso, digamos, en el tema catastral. Entonces, eso se vuelve muy importante para la Unión Europea, tener claridad de con quién es el dueño del predio donde hay deforestación o donde hay ciertas acciones que se deben tomar. Siguiente mano. ¿Qué hacemos en el siguiente componente, que es tropicalizar los planes de acción? Entonces, entra esta cartografía, ustedes vieron los primeros, los dashboards, lo que presenta Meridia, que es predio por predio, muy importante, con qué nivel de criticidad y por qué esa criticidad. Y lo que hacemos nosotros es primero entender ese plan genérico, que es el mismo que ellos envían para Asia, África o el resto de Latinoamérica, por lo que hay que bajarlo al nivel territorial, que es el siguiente estadio. Entonces, entender ese plan de acción propuesto, y lo siguiente es ver qué oportunidades tenemos allí. Es decir, ver qué tipo de legislación nacional y regional le hace, y entiéndase, Ministerio de Ambiente y corporaciones autónomas, y en algunos casos planes de desarrollo gubernamental, inclusive municipal, qué tipo de lineamientos políticos o geográficos tienen en el territorio y comenzar a incorporarlos. Y esto con visión a generar una oportunidad de mercadeo a futuro, que se vuelve muy importante. Y por eso la palabra branding ahí, que es básicamente posicionamiento de la marca. El tema branding se vuelve muy importante. Cuando uno ya tiene un nivel de indicadores de impacto ambiental, social, en gobernanza, que nosotros hablamos de ASG+, porque son ambiental, social, gobernanza, económicos y argumento acción verde, propenden por la paz. Es decir, estos ecosistemas con indicadores positivos generan territorios más pacíficos. Eso es una forma de branding que Acción Verde le presenta a sus clientes como una oportunidad para estar en el mercado europeo y diferenciarse, segmentarse, tener una visión de su negocio a futuro basado en lo verde, basado en la sostenibilidad. Siguiente, Manon. Aquí unos ejemplos, básicamente es cómo potenciar ese mercadeo, el tema de la palabra branding. Aquí no nos gusta el Spanglish, pero digamos ahí es común se van a enfrentar a la Unión Europea con ese tipo de problemáticas, y es el lenguaje del branding. Algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, el sector floricultor, el ganadero, el de palma, el de productos químicos, incluso agroalimentarios, están buscando hablar y que se lean como más verdes. Y es no solamente por exigencia del mercado, y en esto la Unión Europea es muy exigente. Recuerden ustedes el problema de los floricultores hace un tiempo atrás con el mercado alemán, y entonces tuvieron problemas de ingreso, y en fin, el mercado europeo es muy exigente con esto, pero también es muy benévolo y tiende a preferir aquellos productos que tienen una mayor responsabilidad empresarial, uno, pero dos, compromiso con los bienes comunes, con el tema planetario, cambio climático. Pablo mencionó la reforestación o la replantación de árboles. En eso Acción Verde tiene mucha experiencia también, y parte de este tema es cómo presenta uno en el mercado europeo el mismo producto, pero con más valores agregados. Reforestación, pájaros, uso del agua, y cómo podemos segmentarnos, diferenciarnos y tener un nicho de mercado en ese segmento que es tan importante, que es hablar de lo verde y lo sostenible. Entonces, en estas
3 componentes: ayudar en la cartografía, asistirlos en tropicalizar la palabra que hemos encontrado adecuada para expresar cómo bajar esos planes de acción al nivel territorial y cómo esa acción de planificación y el seguimiento en el cual asiste Acción Verde de esos indicadores de impacto nos puede llevar a una oportunidad enorme de posicionamiento en el mercado europeo y eventualmente en los demás mercados del mundo. Yo tengo, ahí termina mi presentación. Tenemos unos 14 minutos según mi reloj de preguntas. No sé si voy a entrar a la audiencia a ver. Tuvimos una pregunta de monitoreo, reporte y verificación. Pablo, no sé, o César, ¿quieren ustedes contestarla ya? La pregunta dice que quisiera saber cómo es el protocolo de monitoreo, reporte y verificación. Sí. Pero, vale. No, te iba a decir, Juan Manuel, ya hemos ido respondiendo algunas de las preguntas que se han planteado en el chat. De todos modos, para responder específicamente esta, el protocolo de monitoreo, reporte y verificación fue un ejercicio que se hizo al interior de los acuerdos de cero deforestación con el aporte de gremios, del IDEAM, del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones. Y ese se encuentra en la página de los acuerdos, precisamente de los acuerdos de cero deforestación, que es cerodeforestacioncolombia.co. Entonces ahí encuentran el protocolo y otros documentos que también se utilizan al interior de los acuerdos. Sí, gracias, César. Y veo que ya respondiste a Manuel sobre el tema del ingreso de la carne bovina. Con César estuvimos en Agroexpo hablando con el sector ganadero y ellos están exportando al mercado ruso y otras partes, pero no al europeo. Tienen planeado y están armando todo el tema fitosanitario, entiendo, o entendimos, para el mercado europeo, pero no están entrando. Lo que sí está entrando, entendimos también, fue pieles. Y las pieles, siendo un producto de ganadería, estas sí tienen que tener la debida diligencia. Y por eso estuvimos hablando con Asoexgan y tal vez está en sala la persona que tiene el tema de pieles también. Exactamente, entonces del ingreso de pieles entendimos nosotros, la pregunta de Manuel es, sí, entendimos que sí, están entrando a la Unión Europea y los invitamos a este webinar. Tuvimos contacto con ellos en Agroexpo, entonces, pues básicamente ellos están al tanto de que tenemos el servicio para ofrecerles. Paula, hay una pregunta sobre si Merida es un software. Si pudieras aclararles eso, Pablo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Meridia sí, es efectivamente, bueno, Meridia es la compañía y el software o el servicio que proporcionamos para el cumplimiento con la EUDR se llama Verify, que es básicamente una plataforma en donde ustedes como usuarios ingresan y pueden ir a su propio ritmo verificando la información que tienen disponible relacionada con los productos que van a poner en el mercado europeo. Entonces, es una plataforma muy fácil de usar. Con cualquier navegador ustedes pueden accesar a ella y nuevamente a su propio ritmo pueden ir verificando esta información, identificando riesgos, pero sobre todo también identificando cómo pueden resolverlos para que así no tengan ningún tipo de problema. Tal vez te complemento ahí, Pablo. Eso es lo interesante y lo importante de la relación entre Acción Verde y Meridia. Entonces, Meridia tiene un software, una aplicación de altísima complejidad que es utilizable igualmente en África, en Asia o en América Latina. Por eso el servicio de Acción Verde es tomar esas generalidades de mucha precisión y volverlas de mayor utilidad en Colombia y de mayor aplicación en Colombia. Entonces está el tema de la cartografía, el tema de la tenencia de la tierra, el tema de tropicalizar los planes de acción y llevar esos planes de acción a
a unas oportunidades de mercadeo. Sí. Hay una pregunta, ¿cierto, Pablo? Sí. Y nada más para cerrar de manera adicional, que sí, como yo lo mencioné anteriormente, parte de las resoluciones que normalmente compartimos, pues sí se tienen que adaptar justamente a ese contexto del mercado local, ¿no? Entonces, en el contexto de Colombia, pues obviamente entidades como Acción Verde conocen muy bien cómo se pueden implementar esas medidas para mitigar todos los riesgos. Entonces, en caso de que ustedes deseen pues saber cuál es la manera más eficiente para poder implementar ese advice, ese tipo de recomendaciones que da Meridia, obviamente Acción Verde pues es la mejor entidad o la que está mejor posicionada justamente para tropicalizar el análisis de riesgos que da Meridia, efectivamente. Y vi, César, que contestaste la pregunta sobre supersociedades, que supersociedades está solicitando información, gracias a está solicitando información sobre trazabilidad en deforestación. Vi que respondiste que no estamos muy claros, tal vez complemento tu respuesta, César, con lo que sí es muy claro es que, y lo hemos hecho porque de pronto hay gente, creo que está Stephanie de ProColombia aquí, con ProColombia, con Analdex, con la ANDI, con la Corporación Colombia Internacional, gremios, todos es un poco informarles de la urgencia ya de tener un plan de debida diligencia andando. Y como hemos hablado también con ProColombia y Ministerio de Comercio, nada raro que Super Sociedades entienda que esto es una limitante al comercio internacional colombiano. Entonces, esa exigencia de trazabilidad en deforestación para la superintendencia de sociedades, creo es preparatoria a algo que no va a ceder. Digamos, el mundo no va a parar de exigir y tal vez se va a intensificar y ya vamos yendo a plásticos, no sé si están viendo, esta semana creo que hay una reunión de plásticos, el tema plástico es muy importante, qué tanto plástico, el CBAM, que es qué tanto carbono. Entonces el mercado va a ser cada vez más exigente en el componente verde. Cuéntenos cuánto carbono emitió, cuéntenos si deforestó, cuéntenos cuánto plástico utiliza, cuéntenos después cómo dispone de ese plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este es el comienzo de una larga trayectoria, entendemos, de exigencias ambientales y creo que Pablo, perdón, César responde, no lo tenemos tan claro, pero intuimos o intuyo que va camino a preparar a Colombia la exportación y las exigencias socioambientales futuras. Sí, de acuerdo, Juan Manuel. Y yo creería que en esta etapa, pues no implica una obligatoriedad, es decir, no se está tomando como una exigencia el tener sistemas de trazabilidad, entre otras cosas porque todavía los sectores productivos no tendrían esa capacidad en porcentaje alto. Pero sí, tal como tú lo dices, pues seguramente es más pensando en preparar y en tener la información justamente para poder apoyar los esfuerzos del sector productivo de cara a las exportaciones hacia esos mercados. Sí, correcto. Vi que hay otra pregunta de los floricultores. Dice que el sector floricultor no está contemplado. Por supuesto que está contemplado. Sí, el sector Pero floricultor todavía, hace parte. claro, pero todavía no está dentro de la EUDR. Digamos, en este primer grupo de sectores no fue incluido. Muy probablemente, digamos, ya hay sectores que se insisten repetidamente que van a estar en esa revisión que se haga al cabo de un tiempo y en el cual se incluirían otros sectores. Flores es uno, está también el tema de aguacatejas, de frutas. Entonces, en estricto sentido no están. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente lo que vale la pena es aprovechar el tiempo y no dejar, digamos, pasar la ventana de oportunidad, porque lo que no debería ocurrir es lo que sí le está pasando ahorita a los sectores como cacao, como café, como palma, que tuvieron que salir, digamos, de manera muy rápida, de afán, a atender los requerimientos y a cubrir, digamos, todo el grupo de productores, todo el universo de productores. Entonces, creo que ese es el mensaje clave.
todavía no están, hay una ventana de oportunidad, no hay que perderla. Eso es creo yo, lo fundamental. Sí. Y tal vez yo complemento, César, en este momento, o sea, a partir del 1 de enero de 2026, son las medianas y grandes empresas las que tienen la obligación de presentar la debida diligencia. Pero a partir del 30 de junio del 2026, es decir, en un año, menos de un año, incluyendo las pequeñas empresas, deberán también estar en la debida diligencia. Es decir, hay un año de abanico de tiempo en donde todos los exportadores de todos los sectores van a tener que hablar, perdón, no solamente el exportador del producto, el molido de la palma, el aceite, del bovino, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, la trazabilidad se vuelve importantísima, sin duda, de dónde viene mi producto final y si ese producto final tuvo implicaciones de deforestación, pero también el pequeño productor. Entonces va a haber una exigencia de toda la cadena de valor, digamos, de un producto exportador. Y eso es importantísimo tenerlo presente. Creo que se está jugando mi cámara ahí, pues, el mouse con encima. Pero tiene razón, César, no en este momento, pero ir planeando cómo hacer y darle cumplimiento a esa exigencia europea, y ya sabemos también que es británica, de pronto con Trump no va a ser, pero el mundo va para allá. No cumplir con estos elementos de impacto ambiental se va a volver en contra del mercadeo. Por eso proponemos el mercadeo verde como la oportunidad de posicionar mejor la marca basados en estos indicadores de impacto. Si quieren, yo puedo contestar esa. Si alguna de las fincas de productores se encuentra en riesgo alto, bueno, primero hay que identificar qué es lo que obedece a ese riesgo alto que se ha identificado. Puede ser un tema de calidad de los datos, puede ser un tema de deforestación, puede ser un tema de legalidad. Entonces, lo primero es entender justamente qué es lo que está detonando ese riesgo. Y con base en eso nosotros podemos dar ciertos lineamientos, resoluciones que son las que ya presenté para poder mitigar esos riesgos. Y en el caso de Acción Verde, ellos pueden contextualizar aún más esas resoluciones para poder implementar un plan de acción pues que pueda ser implementado de una manera pues muy eficiente y sobre todo también un costo accesible para los productores. Entonces, depende del tipo de riesgo, es también pues la recomendación que se debe de abordar. Pues yo creo que hemos dado cobertura a todos los temas. Esa pregunta de los niveles de riesgo, vale la pena que la contestes, Pablo, yo creo, que es la última pregunta que nos entró de Zaira. Sí, justo la acabo de contestar, Juan Manuel. Pero es que la de Zaira, la de los criterios que se usan. Ah, perdón. Sí, pues nuevamente dependiendo de la evaluación que se esté realizando. En Meridia aplicamos más de 35, test o evaluaciones en tiempo real para detectar pues algún tipo de riesgo relacionado con la calidad de la información, con temas de deforestación y con temas de legalidad. Entonces, por ejemplo, en temas de legalidad, checamos si la finca se traslapa con un área protegida. Entonces, para determinar esa área protegida, nosotros checamos cuáles son las fuentes oficiales que determinan efectivamente en dónde empieza y dónde acaba esa área protegida, y eso ustedes lo pueden ver de manera visual en nuestra plataforma. Entonces, cuando nosotros les damos esa verificación de datos, ustedes pueden checar con base en las coordenadas que nos compartieron si justamente esa finca hace traslape con un área protegida y en ese caso, pues dependiendo del porcentaje de traslape, también es el nivel de riesgo que nosotros pues indicamos en nuestro análisis. Entonces depende mucho del contexto, digamos,
para dar, pues sí, una opinión más, una respuesta más detallada sobre estos niveles de riesgo. Pero básicamente son 37 test o evaluaciones que se aplican en tiempo real. A todas les damos, todos tienen un nivel de riesgo que va de crítico, alto, medio, bajo, y con base a ese nivel de riesgo por finca, es que nosotros también damos las resoluciones para que ustedes puedan tomar los pasos necesarios y resolver cualquier tipo de problema, de riesgo al que se estén enfrentando. Sí, gracias, Pablo. Pues ya están viendo en los chats y están en pantalla los datos de contacto. Si quieren hablar con nosotros, con Meridia, tienen cómo hacerlo. Y nada, les damos un agradecimiento por la asistencia. Tuvimos 26 personas en sala. Y gracias a todos, gracias Pablo, gracias César, gracias Manon por estar detrás de escena, Estefanía por acompañarnos y a todos los asistentes un resto de buen día. Felicidades. Feliz día, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.